qué se refiere esta denominada jurisprudencia técnica. Bueno, entonces tenemos un quórum de asistencia de 33. Pues bienvenidos sean a esta actividad y pues por lo tanto pues iniciamos con la presente exposición. Pues tenemos acá, si tienen algún problema en la recepción, en la transmisión de la señal desde el punto de origen, pues ustedes me lo informan, pero si no hay ningún inconveniente, pues creo que vamos a trabajar sin ningún inconveniente. Veamos el tema. Tenemos, gracias Beldi por su reporte, pues gracias Rosemary, pues siempre presente, gracias por su colaboración. Entonces, tengo por acá Rafael, pues también, en un momento dado, pues bienvenido a su reporte, pues su asistencia siempre puntual, al igual que los demás. Jurisprudencia denominada técnica. Claro, lo que vamos a encontrar definitivamente es una disciplina que dentro del contenido de nuestro programa se nos van a pedir algunos elementos importantes por explicar, y dentro de estos elementos pues serían básicamente los siguientes. Tenemos entonces que en nuestro programa pues estos son los puntos que aparecen. La definición de la jurisprudencia técnica y hablar de los aspectos que le integran, y acá pues hacer referencia veamos lo que va a ocurrir. En este tema vamos a generar algunas reflexiones previas y dentro de esas reflexiones pues tendríamos que determinar básicamente lo siguiente. En primer lugar, punto de vista latinos, juris y prudentia. En su acepción etimológica, este término significa pericia en el derecho. Estamos hablando de la expertise en derecho, el saber derecho, sabiduría, desde el punto de vista etimológico, lo que representa o es la jurisprudencia. Ahora bien, vamos a disertar sobre algunos aspectos importantes, ya que estamos en el ámbito de las acepciones. Entonces, debemos partir de la necesidad de definir apropiadamente el objeto de análisis. En este momento tenemos el tema es la jurisprudencia, en virtud de que se trata de un término que muchas veces puede decirse que es vago, porque puede referirse a varias cosas, como por ejemplo, tanto a la actividad como al producto de la misma, y es una dualidad que se hace necesario acotar, por supuesto, el alcance que puede tener ese término. Y en este orden de ideas, pues imagínense ustedes en el ámbito del derecho, puede referirse, en un primer sentido, vamos a hablar a la ciencia del derecho, entendida obviamente como una actividad que realizan los juristas cuando describen el derecho y que se va obviamente a configurar como una labor de interpretación. O bien, hay quienes pues, pueden identificar a la jurisprudencia con el derecho elaborado por los jueces. En ese sentido, y dependiendo del sistema de que se trate, pues tanto normas individualizadas como normas, por supuesto, generales. Y también pues podríamos indicar algo que se hace pues como muy necesario. Se puede hablar de la jurisprudencia como el producto de las actividades anteriormente dichas. Puede hablarse de la norma creada conforme a determinado procedimiento, siguiendo los criterios establecidos, como la reiteración o la no interrupción, por ejemplo,
o puede hablarse de la jurisprudencia como significado de una norma, es decir, hablar o hacer alusión a la interpretación normativa. Pero en lo que corresponde a esta manera de entender la jurisprudencia, podría anticiparles a ustedes, para ponerlos en ese contexto, lo siguiente. Como ustedes pues escucharon, pues claro que tenemos, en primer lugar, la jurisprudencia identificada con la ciencia del derecho. Lo que puedo decirles o indicarles a este respecto es lo siguiente. Imagínense cuando ustedes, luego de culminar sus estudios de licenciatura en Derecho y se gradúen como abogados y notarios, abogadas y notarias, y deseen seguir sus estudios de posgrado en Derecho, porque algo que sí les voy a anticipar es esto. Ustedes seleccionaron el estudio de una profesión en donde nunca van a terminar de estudiar. Sí, de una vez se los digo. Siempre van a tener en constante estudio. Pues bien, cuando ustedes decidan viajar a Europa, por ejemplo, y continuar con sus estudios de posgrado, maestrías, doctorados o postdoctorados, entonces van a ir a instituciones universitarias, van a ver escuelas en un momento dado y facultades a las que se les denomina de jurisprudencia. Y lo que ahí enseñan básicamente la ciencia del derecho, puesto que la jurisprudencia puede asumir ese significado, ese sentido o acepción. Me parece justo reconocer algo en cuanto a este tema y hacer un reconocimiento de nuestra casa de estudios. Y es el hecho de que cuando les pregunten en dónde están graduados ustedes y mencionen que son de la Universidad de San Carlos de Guatemala, claro, es una universidad de tradición y abolengo. Por supuesto, como toda institución, pues con sus problemas propios, como en todas. Pero van a reconocer nuestra alma mater, ese contexto internacional, puesto que, eso sí nadie se lo puede quitar, es una de las primeras universidades que se fundó en el continente americano. Entonces, es una tricentenaria institución educativa de estudios superiores. Entonces, reconocen, en este caso, la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por supuesto, que hay que entender realmente la filosofía que ha inspirado durante más de 300 años a nuestra casa de estudios. Y justo es reconocer, por supuesto, el lugar que ocupa una institución educativa dentro de los términos eminentemente académicos que representa nuestra propia universidad. Aprender a valorar, por supuesto, nuestra alma mater. Entonces, esa situación es importante. En particular les comento, a pesar de que tengo estudios en otras universidades, pues claro, mantengo también en alta estima a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y es por ello que hago presente momento dado acá en esta institución educativa de estudios superiores. Y ustedes podrán darse cuenta del nivel de enseñanza que se da en San Carlos. En este caso, muestra de ello es lo que en este momento ustedes mismos están experimentando, y es lo que hacemos, yo hago aquí en San Carlos. Aprender a valorar la institución. Pues bien, este es un punto. Entonces, entender la jurisprudencia como la ciencia del derecho. Pero también ustedes recordarán que en el semestre pasado, el tema de las fuentes del derecho, pues hablamos también de la jurisprudencia. ¿Recuerdan ustedes que dentro de esa categoría de las fuentes formales o secundarias de creación-formulación, pues mencionábamos el proceso jurisprudencial, y dentro de las fuentes formales o secundarias de aplicación, pues hablábamos de la jurisprudencia? Una fuente del derecho que está constituida, por supuesto, por esos criterios
que han sido plasmados por los jueces, las resoluciones por medio de las cuales ponen fin a un proceso, en que en este caso hablemos de las sentencias. Entonces quedan criterios, y esos criterios, cuando se cumplen los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico, van a formar una nueva norma. Se incorpora al ordenamiento jurídico una nueva norma que nació no por la vía del proceso legislativo, sino a través de la vía del proceso jurisprudencial. Y es acá en donde habíamos mencionado en la jurisprudencia, y ustedes ya habían escuchado esta acepción que puede tener la palabra jurisprudencia. Pero resulta que allá alrededor de finales de los años 50 del siglo pasado, un jurista de renombre internacional, pues Eduardo García Maínez, un jurista mexicano, pues hizo una propuesta, obviamente, de lo que corresponde a la denominada jurisprudencia, porque este ilustre jurista mexicano, Eduardo García Maínez, cuando se refiere a la jurisprudencia, y van a ver ustedes también esa definición, pues él nos dice que es una disciplina que tiene por objeto la exposición ordenada y también, obviamente, coherente de los preceptos o de las normas jurídicas que se hallan en vigor en una época y en un lugar determinados. Y adicionalmente, también él nos dice de que esa disciplina tiene también como objeto de estudio la problemática relativa o derivada de la interpretación y aplicación de esas normas a casos concretos. Por lo tanto, vemos que esta acepción que ustedes tienen en su pantalla, que hace referencia a la jurisprudencia técnica, podemos entenderla ya cuando se le agrega ese calificativo a la jurisprudencia, como ustedes ven, una doctrina del orden positivo que se reduce, por un lado, y esto es interesante establecerlo, a la sistematización de las reglas, entiéndase, de las normas jurídicas que constituyen determinado ordenamiento e indica en qué forma pueden ser resueltos los problemas que su aplicación suscita, los problemas derivados de la aplicación de esas normas a casos concretos. Entonces, noten algo interesante, y es que el sentido o significado que adquiere la jurisprudencia con ese calificativo de técnica va a ser muy distinto a la jurisprudencia entendida como ciencia del derecho, que es una acepción general del vocablo, o a la jurisprudencia como fuente del derecho. Entonces, distinguimos esta diferencia muy específica. Por lo tanto, si nosotros vamos a definir lo que representa la jurisprudencia técnica, pues Eduardo García Maínez, él hizo la propuesta. Claro, he de comentarles, esta terminología que él utilizó, jurisprudencia técnica, por supuesto, puede o no puede ser aceptada, es una propuesta académica, porque en este caso podemos identificar dos situaciones que deben ser resueltas por el derecho. Por un lado, ustedes saben que el derecho en sí mismo está integrado por un conjunto sistemático de normas, pero las normas en sí mismas, pues vaya, es una gama bastante amplia de preceptos normativos existentes dentro
básicamente es que el derecho tiene un carácter sistemático y los argumentos que nos facilita el profesor Romeo Alvarado Polanco, y lo vimos en Derecho 1, basta que ustedes recuerden esta temática que yo les expliqué, pues es un sistema porque esas normas y esos principios doctrinarios están debidamente jerarquizados, tienen jerarquía, por supuesto tienen una estructura. Tenemos que están unitariamente dispuestos. Y finalmente, esas normas, principios, están orientados conscientemente a la realización de un fin concreto. Pero si ustedes destacan en esa definición, vamos a ver que es un conjunto, que tiene un orden. Las normas de derecho plasmadas en los ordenamientos jurídicos, pues son varias y claro, hay que ordenar. Entonces hay una disciplina que nos indicó Eduardo García Maínez y que es la jurisprudencia técnica, que por un lado pues tiene esa tarea de ordenar los preceptos y de exponer ordenadamente los mismos, y también se va a encargar de estudiar la problemática relativa o derivada de la interpretación de las normas y su aplicación en esos casos concretos. Y es acá en donde se propuso la denominación de jurisprudencia técnica para referirse a una materia, a una disciplina del derecho que se va a encargar de generar y de, en un momento dado, de estudiar estas dos dimensiones, ordenar y clasificar las normas y estudiar la problemática y la manera de resolver la problemática derivada de la aplicación del derecho a casos concretos. Como propuesta académica, pues él dijo a esa disciplina, pues vamos a denominarle jurisprudencia técnica, que puede ser aceptada o no la denominación, o puede en un momento dado ser pues, desechada, o puede ser no compartida, pero él propuso este aspecto. Ahora bien, lo que tenemos acá, y es necesario pues que ustedes lo vean, es de que estamos ante una situación que amerita, por supuesto, un detenimiento y entender de que, según él, pues hay que clasificar y ordenar los preceptos, y esto va a ser parte del objeto de estudio de la jurisprudencia técnica, pero también hay que estudiar los problemas relativos a la interpretación y aplicación. Les puedo anticipar algunos aspectos importantes en torno a esta definición, y vamos a ir viendo poco a poco esas dimensiones. Entonces, viene el jurista, por supuesto mexicano, Eduardo García Maínez, y él plantea que se pueden derivar, ya que el objeto de estudio de la jurisprudencia técnica es dual, y podemos derivar dos aspectos o dimensiones de la jurisprudencia técnica. Un aspecto que va a ser teórico o sistemático, al que le va a denominar sistemática jurídica. ¿Y qué es lo que va a hacer la sistemática? Pues ustedes van a ver, ordenar preceptos, clasificarlos. Y otro aspecto de la jurisprudencia técnica, que es de carácter técnico o práctico, y que le va a denominar técnica jurídica, y que se va a encargar de estudiar toda esa problemática derivada de la aplicación del derecho a casos concretos. Bueno, continuemos. Siendo así, pues tendríamos que determinar o establecer, en el caso de del aspecto teórico sistemático de la jurisprudencia técnica, como lo es la sistemática jurídica. Y como ustedes pueden darse cuenta, para definir la sistemática jurídica, que es el aspecto teórico o sistemático de la jurisprudencia técnica, vamos a tomar la primera parte de la definición de jurisprudencia técnica para enfatizar de que a la sistemática jurídica le va a corresponder, va a abarcar o comprender el estudio que conlleva, obviamente, la exposición ordenada
y coherente de los preceptos jurídicos que se hayan en vigor en una época en un lugar determinado. Ordenar y clasificar las normas, puesto que el derecho como sistema normativo pues tiene un orden. Entonces hay que clasificar y ordenar. Y claro, adelanto, sí, solo sí se reconoce o se acepta la posibilidad de que el derecho se divide en ramas, y eso lo vamos a platicar oportunamente. Pues entonces clasificar los preceptos, ¿dónde ubicarlos? ¿Cómo se ordenan? Es una función del aspecto teórico sistemático de la jurisprudencia técnica y es la sistemática jurídica. Pero tenemos otro aspecto. Este aspecto o dimensión es de carácter técnico o práctico, y aquí tenemos la denominada técnica jurídica. Como ustedes podrán darse cuenta, lo que hacemos para definir la técnica jurídica es tomar la segunda parte de la definición de jurisprudencia técnica, que va a comprender el estudio de la problemática relativa a la interpretación y, por supuesto, aplicación de los preceptos jurídicos a casos concretos. Estas son las dimensiones, aspectos que integran a la denominada jurisprudencia técnica. Sobre este particular aspecto, que es de carácter técnico o práctico, pues vamos a establecer algunos aspectos muy interesantes. Claro, vamos a desarrollarlos en su momento oportuno, y tendríamos en este caso que hay problemas que pueden suscitarse o presentarse cuando se aplica el derecho a casos concretos. Por ejemplo, imagínense ustedes que a través de un hecho o un acto jurídico se realiza o materializa un supuesto contenido en una norma. Entonces, para aplicar el derecho a un caso concreto, pues claro, hay que seleccionar la norma en la cual se describe hipotéticamente esa conducta, esa circunstancia o esa situación. Y al tener ya ubicada la norma, pues entonces surge un problema. Y es cerciorarse o percatarse de si la norma seleccionada y que se va a aplicar está o no vigente. Y aquí hablamos entonces de que ustedes deben cerciorarse cuando van a aplicar el derecho a casos concretos si la norma es o no derecho vigente. Y esto de vigente va a determinar el carácter que puede ser vinculante o no de la norma. Porque ¿qué sería del sujeto que aplica el derecho? En este caso hablemos del juzgador. Si selecciona una norma y va a aplicar una norma que ya está derogada, que ya perdió vigencia. Claro, hay unos aspectos interesantes que vamos a ver también, como lo es el problema de la retroactividad de la ley, pero la regla general es que la norma jurídica se va a aplicar a esos hechos y esos actos ocurridos durante su vigencia. Entonces tienen que cerciorarse si la norma es o no derecho vigente, si tiene o no carácter obligatorio, esto es, si es o no vinculante. Entonces ya aquí tenemos ya un problema de entrada, cerciorarnos que la norma escogida o seleccionada determinar su vigencia. Ese es un punto inicial. Pero siempre entre los problemas que implica o conlleva la aplicación del derecho a casos concretos puede ocurrir otra situación también problemática. Y ustedes saben que las normas jurídicas, pues claro, son expresión formal del derecho en sociedad, y ven ustedes los artículos en donde hay, en esas proposiciones lógicas, hay juicios normativos, vehículos o medios de expresión de las normas. Y ustedes ven que el texto de esas normas, en un momento dado, pues claro, es producto de la actividad consciente o deliberada del ser humano, pero puede resultar que la norma no es suficientemente clara, puede presentar oscuridad. Entonces, ante una norma que no es suficientemente clara, entonces acá hay que interpretarla. Y la interpretación de la ley, que es un problema de técnica jurídica, básicamente conlleva o implica
el hecho de buscar o indagar el sentido de la ley. Y en ese momento hay que interpretar la norma, cuando ésta no es suficientemente clara o es oscura. Y esto ya es un problema, la interpretación de la ley. Pero podría darse otro problema de la aplicación del derecho. Y es el hecho de que ocurre un hecho, un acto jurídico, amerita o requiere una adecuada resolución jurídica, pero la trascendencia o la importancia que tiene esa situación de que sea resuelta jurídicamente es tal que no puede dejarse en un momento dado, pues, obviarse. Y vemos de que a veces, no hay norma. El caso amerita resolución jurídica, pero no hay una norma. La ley como creación humana, por supuesto, es imperfecta. Y pueden presentarse lo que técnicamente se denomina lagunas de la ley. Por definición, claro, vamos a ver en su momento, son, en este caso, hipótesis, hablemos de supuestos no previstos por el legislador en la ley, habiendo debido preverlos o regularlos en la ley, no lo hizo, sea por olvido, imprevisión o imposibilidad de imaginarlos o preverlos. Entonces resulta algo interesante. Quedó una laguna en la ley, un vacío. Y aquí podríamos recordar un artículo que habíamos mencionado el semestre pasado, es el artículo 15 de la ley del organismo judicial, que contempla este principio general de la obligación de los jueces de resolver. Y acá, obviamente, vamos a ver que hay tres cosas que no pueden hacer los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional. No podrán suspender, retardar ni denegar la administración de la justicia sin incurrir en responsabilidad. Pero quiero que escuchen que en este artículo 15 de la ley del organismo judicial se menciona en los casos de falta, y aquí destaco falta, ambigüedad o insuficiencia de la ley, resolverán conforme a las reglas establecidas en el artículo 10, ley del organismo judicial, y luego pondrán el caso en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia a efecto de que si ésta lo considere pertinente, ejercite o promueva su iniciativa de ley. ¿Por qué destacar falta? Porque cuando hablamos de la falta de ley, estamos hablando de una ausencia normativa, lo que técnicamente se conoce como laguna de la ley. Entonces noten que aquí el juez no puede decir yo voy a suspender, denegar o rechazar la administración de la justicia o retardar la administración de la justicia. Como no tengo la norma, pues claro, el caso amerita resolución, pero no hay norma, entonces podría pensar, bueno, pues primero, pues que promuevan la iniciativa de ley, se dan todas las etapas del proceso legislativo y ya cuando la ley entra en vigencia ya la voy a aplicar. No lo puede hacer. De hecho, hay un principio general del derecho plasmado en el artículo 15 de la Constitución Política de la República de Guatemala que establece la irretroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal y cuando favorezca al reo. Entonces, el juez no puede decir, bueno, pues yo voy a aplicar una ley nueva, ¿no? O sea, no tiene efecto retroactivo. La única excepción es que sea materia penal y que favorezca al reo, pero fuera de ello, no. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juez? Pues el artículo 15 dice, deberá resolver siguiendo las reglas establecidas en el artículo 10, ley del organismo judicial. Y cuando resuelve, lo que está haciendo el juez es integrar, porque este es otro problema que puede suscitarse en la aplicación del derecho a casos concretos, la integración de la ley. Y la ley se va a integrar cuando se está en presencia de lagunas de la ley, y lo que hace el juez es crear una nueva norma que va a servirle para aplicar en ese caso, y le va a servir exclusivamente para ese caso. Pero aparte de ello, él tiene la obligación de informar lo sucedido a la Corte Suprema de Justicia. ¿Para qué? Porque ustedes saben que el mismo artículo 174 del texto constitucional
establece que la Corte Suprema de Justicia tiene iniciativa de ley. Entonces lo que hace la Corte Suprema es promover la iniciativa ante el Congreso, se siguen todas las etapas del proceso legislativo y se va a crear una norma jurídica que va obviamente a llenar ese vacío. Aquello que dejó de estar regulado, pues ya va a haber una regulación. Y todos los casos que se den de ahí en adelante, pues ya van a contar con una norma, pero el juez, en este caso original, estamos hablando del juez que conoció el problema y detectó la laguna de la ley, él tiene que crear una norma para aplicarla a ese caso, crear. Y la opción de informar a la Corte Suprema es para que se promueva la iniciativa de ley, se va a llenar ese vacío creando una norma a través del proceso legislativo y ya de ahí en adelante los casos que se presenten similares a este pues ya van a contar con una norma, ya no va a haber laguna, pero mientras tanto el juez original debe integrar la ley. Puede presentarse otro problema derivado de la aplicación del derecho a casos concretos. Ya hemos visto la determinación de la vigencia, ya vimos la interpretación de la ley, ya hablamos de la integración de la ley, pero pueden darse las denominadas antinomias. Las antinomias, claro, este vocablo pues viene de dos términos latinos, anti, que es contrario a o en contra de, y nomos, norma o ley. En las antinomias lo que encontramos son conflictos internormativos. A diferencia de una laguna de la ley, en las antinomias existen dos normas que entran en conflicto, en contradicción, son contrapuestas. Entonces hay que decidir, y esto ya es un problema de técnica jurídica, cuál de las normas en conflicto va a aplicarse, porque son contradictorias, son antinomias. Ese es uno. Y claro, hay principios para poder determinar y resolver el problema de las denominadas antinomias, que es un fenómeno muy distinto a la laguna de la ley, porque en la laguna de la ley no hay norma, pero acá en la antinomia encontramos dos o más normas que están enfrentadas y hay que resolver cuál. Eso es antinomia. Estoy recapitulando, tenemos determinación de la vigencia de la ley como problema de aplicación, la interpretación de la ley, la integración de la ley, la antinomia, pero también podemos encontrar otro problema, y es el hecho de que resulta que un caso ocurrió bajo el amparo de una ley, pero ya al día de hoy la ley quedó derogada, y el caso amerita una resolución jurídica, pero resulta que la norma que lo contemplaba y que en su momento en que ocurrió el hecho estaba vigente, pero ahora ya no. Entonces el juez tiene que decidir si va a aplicar una norma que ya quedó derogada en el periodo de una nueva ley, o bien debe decidir si la nueva ley la va a aplicar a un hecho que ocurrió antes del inicio de la vigencia. Y esto es básicamente lo que se conoce como el conflicto de leyes en el tiempo. Algunos autores denominan el problema de la retroactividad de la ley. Claro, en principio constitucional, que yo les comentaba en el artículo 15 de la Constitución Política, la ley no tiene efecto retroactivo, esa es la regla general, salvo, y aquí hay excepción, en materia penal y que favorezca al reo. Entonces estos son los conflictos de leyes en el tiempo. Pero podría pasar otro problema, de que dos o más normas jurídicas que tienen una triple identidad en cuanto a sus ámbitos. Escuchen bien. Personal, material y temporal de validez, pero de distinto ámbito espacial o territorial, reclaman su aplicación a un caso concreto. Entonces hay que decidir cuál norma entre varias simultáneamente vigentes debe aplicarse si y solo si se da esta condición de la triple identidad en su ámbito personal, material y temporal de validez, pero que son de distinto ámbito
espacial o territorial de validez. Si vamos a aplicar una norma del derecho guatemalteco, o vamos a aplicar una norma, por ejemplo, del derecho mexicano o del derecho estadounidense. Y las normas entran en conflicto porque reclaman su aplicación en ese caso. Hay que decidir cuál ordenamiento jurídico entre varios simultáneamente vigentes debe aplicarse a ese caso concreto. Y esto es lo que se conoce como el conflicto de leyes en el espacio. Y este conflicto de leyes en el espacio, lo vamos a explicar en su oportunidad, surgió, se derivó, entre otras causas, por dos motivos. La naturaleza sociable y cosmopolita del hombre, y que con el afán de poder desenvolverse plenamente, se traslada de un lugar a otro. Y en ese traslado, en donde sale de su territorio que le es originario y se va a otros lados, a otras latitudes, cruza las fronteras, va a entrar en contacto con varios estados, hay variedad de estados y de legislaciones. Y entonces, esto lo que generó es determinar cuál va a ser el ordenamiento jurídico que le va a ser aplicable a ese caso cuando dos o más ordenamientos jurídicos reclaman su aplicación a ese caso concreto. Y eso lo explicaré en su momento cuando veamos ese último punto de los conflictos de leyes en el espacio, generó o provocó una respuesta jurídica, y es así como la respuesta del derecho ante ese conflicto denominado de leyes en el espacio fue crear una nueva disciplina, como lo fue el derecho internacional privado, que contiene normas de solución, normas indicativas o de conflicto, para establecer o determinar cuál ordenamiento jurídico entre varios simultáneamente vigentes que tienen esa triple identidad en sus ámbitos material, personal y temporal de validez, pero de distinto ámbito espacial o territorial, puede aplicarse. Y esta problemática de aplicación le corresponde específicamente a la denominada técnica jurídica. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Esta sería la unidad número 4. Relativamente es corta, pero es de suma importancia que ustedes conozcan los puntos importantes, pues definir la jurisprudencia técnica y poder explicar los aspectos que le integran, tanto el teórico o sistemático como el técnico o práctico, tanto la sistemática jurídica como la técnica jurídica. Bueno, ¿qué tenemos? Entonces, en el orden específico, pues vamos a desarrollar el primero de los aspectos de la denominada jurisprudencia técnica, que sería el aspecto teórico sistemático, y que básicamente es la sistemática jurídica. ¿Qué tenemos acá? Como ustedes pueden darse cuenta, pues vamos a platicar a continuación de este tema, la sistemática jurídica. Nuestro programa nos pide lo siguiente: la definición, hablar de las corrientes acerca de la división del derecho, antecedentes, la estatización y la privatización del derecho. Pues platiquemos. En el caso de la denominada sistemática jurídica, nosotros vamos a encontrar, y ya pues lo habíamos mencionado hace algunos instantes, que la sistemática jurídica, y esto es interesante pues mencionarlo, y quiero que pongan atención en esto, porque se dice que es una disciplina nomográfica. Una disciplina nomográfica cuyo objeto estriba en exponer de manera ordenada y coherente las disposiciones consuetudinarias, que son aquellas derivadas de la costumbre como fuente, disposiciones jurisprudenciales, que son aquellas derivadas de la jurisprudencia como fuente,
y disposiciones legales, que son aquellas derivadas del proceso legislativo que integran cada sistema jurídico. Ahora, es importante destacar que se le define a la sistemática jurídica como una disciplina nomográfica. Y aquí tendríamos que hacer referencia o alusión a la denominada nomografía, porque la nomografía básicamente es una parte de las matemáticas que estudia la teoría y, por supuesto, las aplicaciones de los nomogramas o ábacos. Y esto es un significado que tiene la nomografía dentro del ámbito o el campo de las matemáticas. Pero desde el punto de vista filosófico, en la función, por supuesto, una orientación más social del término, habla del tratado sobre las leyes. Y la nomografía, para hacer alusión o referencia a la descripción de las reglas de un arte determinado o de las leyes de una ciencia. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la denominada sistemática jurídica, pues lo que vamos a encontrar específicamente es esta definición. Lo que hacemos es tomar la primera parte de la definición de la jurisprudencia técnica para destacar de que el objetivo de la misma, sistemática jurídica, es exponer de una manera ordenada y coherente. En otras palabras, la clasificación y la subclasificación de las distintas exposiciones. Hablemos de distintas normas. Consuetudinarias, sí, solo sí, son derivadas como fuente de la costumbre. Jurisprudenciales, sí, son derivados de la jurisprudencia, y legales, sí, son derivadas esas normas del proceso legislativo, que van a ser integrantes de cada ordenamiento jurídico. Entonces, si ustedes fijan su atención en la sistemática jurídica, pues lo que vamos a encontrar específicamente es esto. Todo ese problema de la sistemática jurídica gira en torno o radica en torno a esa discusión. Ubicar las diversas áreas del derecho dentro del derecho público, dentro del derecho privado. Y aclaro acá, sí y solo sí se acepta la posibilidad de que el derecho se divide en ramas. Si se acepta o reconoce la división del derecho, pues entonces tiene funcionalidad la sistemática jurídica, porque se va a encargar de ordenar si los preceptos son derecho público o derecho privado. Ahora, cuando nosotros hablamos de la denominada sistemática jurídica, lo que vamos a encontrar, van a haber posiciones desde el punto de vista doctrinario que son encontradas. Y esas corrientes se refieren a la división del derecho. Entonces, lo que vamos a encontrar, ya que no hay criterios uniformes universalmente aceptados en el ámbito jurídico acerca de la división del derecho, porque van a haber corrientes positivas que van a aceptar la posibilidad de que el derecho se divide en ramas, y habrán corrientes negativas que van a negar la posibilidad de que el derecho se divida. ¿En qué consiste una y en qué consiste otra de esas posiciones? En este caso, doctrinarias o corrientes. Pues entonces lo que vamos a tener básicamente en las corrientes positivas. ¿Y por qué positivo? Porque aceptan, admiten la posibilidad de la división del derecho. Entonces, vemos que acá tradicionalmente se ha reconocido la existencia de un derecho público y de un derecho privado. Y de manera más reciente, pues se ha hablado de un derecho social, pero originalmente en Roma, y aquí recordamos a Ulpiano, y una su famosa resolución judicial, pues estableció el criterio para distinguir o diferenciar cuando estamos en presencia de normas de derecho público y cuando estamos en presencia de normas de derecho privado. Entonces, estas corrientes positivas, pues claro, tienen esa función, reconocer.
Pero del otro lado, pues encontramos un criterio diametralmente opuesto, criterios doctrinarios que niegan, no admiten la más mínima posibilidad de que se divida el derecho y conciben al mismo como un todo unitario, sin ninguna posibilidad de que pueda ser dividido. ¿Qué tenemos acá? Pues la realidad sería esta. Si se opta por una corriente negativa, pues no tiene sentido el tratar de ubicarse una norma de derecho público, derecho privado, derecho social, porque no se puede dividir el derecho. Y es más, pues podría comentarles que en la definición que nos proporciona el profesor Romeo Alvarado Polanco de Derecho, se dice que es un sistema. Yo les establecía que hay tres criterios, en este caso, perdón, son cuatro criterios por los cuales se dice que el derecho es un sistema. Tiene jerarquía, tiene estructura, está orientado conscientemente a la realización de un fin concreto, pero hay un argumento que dice que están esas normas y esos principios unitariamente dispuestos. Y cuando nosotros platicábamos de la unitariedad del derecho, pues aquí les comentaba el semestre pasado de que existe un término latino para referirse a la unidad del derecho y es uno, universo iure. El mundo del derecho es uno. Y ante esta situación, pues vamos a encontrar que habrán corrientes que niegan la más mínima posibilidad de que el derecho se divida. Y por eso es que tenemos esta posición. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues fijar una posición al respecto y en el entendido de que en nuestro programa pues se nos va a presentar, y no es que sea el criterio universalmente aceptado, pero se va a aceptar la división del derecho en ramas, que ha sido un tema que se conoce en la doctrina jurídica con denominaciones latinas, que sería el tema de la summa divisio juris, que se refiere a la gran división del derecho. Y siendo así, si se acepta o se admite la posibilidad de que el derecho se divide en ramas, entonces aparecen dentro de las teorías de la sistemática, que son teorías afirmativas, lo siguiente. Dos teorías, y no son las únicas, hay más, pero son las que han tenido como mayor aceptación, que sería la teoría del interés en juego y está la teoría de la naturaleza de la relación. Ambas son teorías afirmativas. Admiten o reconocen la posibilidad que el derecho se divida. Y está la teoría del interés en juego y está la teoría de la naturaleza de la relación. Hay más, pero nos vamos a quedar con estas dos que tienen mayor preponderancia. ¿En qué consisten? Pues veamos. En el caso de la teoría del interés en juego, pues es una teoría clásica. Algunos autores hablan de la teoría romana. Y aquí tenemos un jurista que dejó plasmado una histórica resolución, y es un piano criterio para distinguir o diferenciar cuando se está en presencia del derecho público y cuando se está en presencia del derecho, en este caso, privado. Pero la teoría romana o teoría del interés en juego nos manifiesta lo siguiente. El derecho público va a ser aquel ordenamiento que atañe, esto significa incumbe o en un momento dado conlleva a la conservación de la cosa romana. En otras palabras, afecta, atañe o incumbe al colectivo social, a los intereses de ese colectivo social. En tanto que el derecho va a ser privado si la relación, en este caso, de la cual se deriva un interés protegido o tutelado por la norma,
si concierne y afecta exclusivamente a los particulares y solo a ellos. Entonces esa norma, por el interés que está protegido tutelado, pues va a ser derecho privado, de beneficio exclusivo o concerniente a los particulares. De esta manera, pues podría comentarles que se argumenta en torno a la teoría del interés en juego, teoría romana. Es más, pues se ha dicho que sirve como criterio de diferenciación establecer y conocer que en las relaciones jurídicas subyace un interés protegido tutelado por la norma, que afecta solamente a los particulares, será derecho privado, que afecta o incumbe al colectivo social, va a ser un derecho público. Sobre este aspecto es interesante destacar lo siguiente. Ustedes pueden darse cuenta de que lo que hay que entonces que es distinguir para ver si es derecho público o privado, cuál es el interés protegido tutelado. Si ese interés, imagínense ustedes, en la celebración de un contrato que puede ser un mutuo préstamo entre Juan y Pedro, uno tiene la calidad de acreedor, Juan, y otro la calidad de deudor, Pedro. En este caso, puede ser un mutuo préstamo, puede ser un arrendamiento, puede ser una compraventa, pero ¿a quién le importa realmente si Pedro le paga a Juan el monto de renta, si le paga el precio convenido, o si le paga capital más intereses que recibió en mutuo? Entonces algunos dirían, pues solo es un asunto que incumbe a los particulares, es interés de Pedro y el interés de Juan. Y por lo tanto, si atañe o incumbe exclusivamente al interés privado o particular, la norma es derecho privado. Y determinar ese interés protegido tutelado. Pero podría pasar algo. Imagínense ustedes que Juan mata a Pedro y pudo haber cometido un homicidio, 123 Código Penal, o un asesinato, 132 del Código Penal. La pregunta es esta y quiero que escuchen bien. ¿A quién afecta, incumbe o atañe el interés de quien se ve perjudicado dentro del colectivo social de que se capture a Juan y se le procese y por supuesto se le condene ejemplarmente? ¿A quién le conviene que se capture a un asesino, a un homicida, o puede ser un secuestrador o un violador? Y el hecho de cerciorarse, claro, a todos. A todos. Entonces, esa norma del derecho penal, del Código Penal, va a calificar como derecho público, porque afecta, atañe o incumbe el interés de todos. Entonces pueden notar ustedes que este fue un criterio muy interesante y de hecho tiene mucha aceptación la teoría de interés en juego, la teoría romana. Cuando estamos en presencia de derecho público y cuando estamos en presencia de derecho privado, hay que determinar el interés. Si afecta, incumbe o atañe a particulares, privado. Si afecta, incumbe, atañe al colectivo social, público. ¿Cuál es el criterio para distinguir entre uno y otro? El interés protegido tutelado. Interés en juego. Pero ya ustedes ven la diferencia que puede haber entre lo público y lo privado, determinado por el interés protegido por la norma. Ahora, viene una crítica. Pareciera tan evidente esta teoría, y claro, tiene mucha aceptación, todavía la tiene, la teoría romana del interés en juego, pero le han realizado críticas.
posiciones doctrinarias que se han dado la tarea de criticar esa manera de concebir lo público y lo privado de las normas jurídicas. Y la crítica que se genera a la teoría del interés en juego es esta que tiene en la pantalla, porque pretende tener un valor objetivo partiendo de criterios de clasificación eminentemente subjetivos. ¿Qué es lo que hay que buscar latente en el interés protegido? Perdón, por la norma, hay que buscar el interés protegido. Entonces puede resultar, y aquí es donde está la crítica y la explicación de la misma, que hay un sujeto cognoscente que percibe en una misma realidad de distinta manera como lo puede concebir o entender otra. Porque si hablamos de un contrato entre Juan y Pedro, que puede ser una compraventa, puede ser un arrendamiento, puede ser un mutuo préstamo, y claro, uno podría pensar que los únicos intereses protegidos o tutelados son los de Juan y de Pedro y no más, y eso será entonces privado. Pero si viene alguien más y dice, momento, ¿a quién realmente le interesa que dentro de una sociedad se cumplan efectivamente los contratos? ¿A quién realmente le interesa que exista la certeza y la garantía de que dentro de un Estado se va a respetar y cumplir el contrato? De ello se deriva la certeza y la seguridad, la posibilidad de poder invertir en nuestro país. Entonces, algunos dirían, bueno, siendo así, nos interesa a todos, porque el día de mañana yo puedo hacer el préstamo, yo puedo hacer la compraventa, yo puedo en un momento dado generar un arrendamiento y necesito la certeza de que van a cumplir el cumplimiento de los contratos. No solo incumbe o atañe el interés de particulares, sino es el de todos, es en beneficio de todos. Y alguien podría ver entonces el interés protegido tutelado es del colectivo social y por lo tanto va a ser público, ¿entienden esto? Ahora, si esto es así, vemos que hay mucha subjetividad en esto. Entendemos por interés y cómo podemos nosotros determinar ese interés. Les voy a plantear a ustedes un ejemplo. Eso ocurrió el siglo pasado, por supuesto, muchos de ustedes no habían nacido, otros sí. Y fue un fenómeno social que se dio en Guatemala, derivado del surgimiento de las famosas, aquí se les denominó financieras fantasmas, que eran entidades lucrativas bajo la denominación de mercantil, y que se dedicaban a captar inversión de parte de los particulares para el desarrollo de proyectos, algunos de estos inmobiliarios, y obviamente para capitalizarse ofrecían a los inversionistas sustanciales cantidades en concepto de intereses, con tal de que aportaran capital, y en este caso está Quilsa de Inversiones, Autocasa, pues claro, por supuesto. Pero ustedes podrán recordar en un momento dado, bueno, claro, y si no, pues vean la historia, porque hay bastante joven acá, pues. Pero lo que sí interesa es que vean lo siguiente. Entonces venía Juan Pérez Martínez y suscribía, por supuesto, un contrato con una persona jurídica colectiva, Autocasas, Sociedad Anónima, o Quilsa de Inversiones, Sociedad Anónima, le entregaba dinero para que esta financiera se encargara de desarrollo de proyectos y le repartiera las utilidades o los beneficios económicos derivados de esa actividad lucrativa. ¿Y qué generó esto? Claro, van a recordar ustedes, o por lo menos comentárselo. Se dio un fenómeno social muy interesante. Recuerden ustedes que estábamos hablando de contratos entre particulares. Entonces hubieron personas que lo que hicieron, si tenían sus depósitos en los bancos del Sistema Financiero Nacional o en cooperativas, retiraron de los bancos sus ahorros
y los fueron a depositar a estas financieras. Esa fue una. Había bienes inmuebles a su favor, entonces la estrategia que utilizaron fue la siguiente: hipotecaron sus casas ante los bancos del sistema y el dinero que les dio el banco lo trasladaron a las financieras. Y tan atractivo era el beneficio económico que ofrecían las financieras que se dieron cuenta de que con los intereses que le pagaba la financiera era más que suficiente para pagar la deuda al banco y quedarse con una reserva. Otros no tenían ni ahorros, no tenían ni bienes inmuebles, pero tenían relaciones laborales. Algunos, luego de renunciar a sus trabajos, pidieron su pasivo laboral y lo trasladaron íntegramente a las financieras. Tan así era que yo recuerdo que la gente madrugaba y eran unas filas impresionantes de inversionistas. Habían personas que llevaban hasta en carreta o en sacos dinero, fichas, monedas, lo que fuera, y hasta había discusiones al momento de llegar y querían ser los primeros en ser atendidos. Y lo que ocurrió es que fueron acumulando una gran fortuna estas financieras y de la noche a la mañana desaparecieron. ¿Qué ocurrió? Esto generó un impacto enorme. Yo conocí a una persona en lo particular que me dijo, licenciado, fíjese que yo acabo de invertir en la financiera. Él radicaba en los Estados Unidos y logró hacer una buena fortuna. Y hasta me dijo, y tengo mi carnet, porque daban carnet de inversionista. Entonces me dijo, con lo que a mí me dan mensualmente de intereses, tengo para yo no volver a trabajar en mi vida. ¿Qué ocurrió? Esto impactó. Y aparentemente eran vínculos contractuales entre un particular y una entidad financiera, pero esto tuvo un impacto a nivel del colectivo social, en donde el Estado tuvo que intervenir. ¿Y qué generó? Derrames cerebrales, infartos, suicidios. Y en un momento dado, por supuesto, hubo tanto. Y había que pensar por qué se permitió que llegaran a tanto. ¿Quiénes pudieron haber sido los que se beneficiaron con no hacer absolutamente nada ante el respecto, ante esa situación? Ahora, ¿por qué les platico de esto? Pues claro, vamos a terminar. Es para que ustedes se den cuenta de que lo que para alguien puede ser entendido como un interés privado, otro lo puede entender como un interés de carácter colectivo y por tanto es público. Porque el concepto de interés es muy subjetivo y esa es la crítica que se le hizo. ¿A quién le interesa que efectivamente los contratos se cumplan dentro de un Estado y que haya la certeza y la seguridad jurídica para poder invertir en nuestro país? Pues a todos, pues no solo es de los particulares. ¿Entienden la crítica a esa teoría? Bueno, entonces seguimos en esta tarde, pues claro, tenemos que ante la crítica, pues se generó otra propuesta, otro criterio. Estas son teorías de la sistemática jurídica y esta se denomina la teoría de la naturaleza de la relación. Entonces, esta teoría nos indica
que para diferenciar lo público y lo privado dentro de una norma jurídica ya no deben tomarse en cuenta los intereses protegidos, porque esto es muy subjetivo, sino que debe tomarse en consideración la naturaleza, esto es la esencia de las relaciones derivadas de estos preceptos, derivadas de estas normas. Y cuando nosotros hablamos de relaciones, hablamos de relaciones jurídicas. Siendo así, si lo que tenemos que hacer es ver cuál es el vínculo, cuál es la relación, en cuanto a entonces ellos proponen dos tipos o clases de relaciones jurídicas. Unas denominadas relaciones de coordinación y otras denominadas relaciones de subordinación. Voy a tomar nuevamente a mis auxiliares. Quiero que vean tan solo la imagen. Relaciones de coordinación. Relaciones de subordinación. Coordinación. Subordinación. ¿Ven la diferencia? Y estamos hablando de los sujetos que participan en la relación jurídica. Coordinación. Subordinación. ¿Y qué es lo que ven? Plano de igualdad y un plano desigual. Coordinación, subordinación. Subordinación se lo ven de abajo para arriba o supraordinación se lo ven de arriba para abajo. Igualdad en la relación, desigualdad en la relación jurídica. Y aquí, obviamente, pues es importante determinar el rol que el Estado desempeña o realiza en esa relación. Y ya para terminar, entonces, tendríamos que en estas relaciones de coordinación, pues estamos viendo de que si derivado de la norma jurídica, los sujetos de la relación jurídica participan en un plano de igualdad, esa norma va a ser, obviamente, de derecho privado. Se encuentra en un plano de igualdad sin que una persona esté subordinada a otra. Claro, puede haber una persona con más necesidad que otra, pero a nadie lo obligaron a que alquilara o que se endeudara en el banco. Pudo haber dicho que sí o pudo haber dicho que no. Entonces la coordinación implica de que si esta es la naturaleza de la relación, que es en un mismo plano y es plano de igualdad, entonces esta norma califica como norma de derecho privado. Ahora bien, del otro punto, pues tenemos una relación de subordinación. Y en este caso, en la relación de subordinación, pues nosotros, ¿qué encontramos? Los sujetos que participan en la relación jurídica lo hacen en desigualdad. Hay uno que está en plano superior y uno que está en plano inferior. Esto es más que obvio, a simple vista se ve. Entonces acá vemos que los sujetos que participan no lo hacen en igualdad de condiciones, lo que conlleva que un sujeto va a estar subordinado a la voluntad de otro. Uno está en un plano inferior y otro en un plano superior, y ustedes podrían pensar, pues en el caso de un ejemplo, ¿cuántos de ustedes pagan impuestos? Y generan hechos, por supuesto, hay hechos generadores de impuestos, y tenemos al fisco y al contribuyente en la relación jurídica tributaria. Y participamos definitivamente en desigualdad de condiciones. Quieren pelear con el Estado representado en el fisco. Entonces tenemos una desigualdad en cuanto a la relación jurídica se trata. Es una relación desigual. Entonces estamos obviamente subordinados. Ya no es una relación jurídica tributaria, por ejemplo. Y esa norma que la regula es de derecho público. Entonces, ¿qué es lo que ustedes ven? Y que en este segundo criterio, claro, ya no es el interés, sino que hay que ver en la relación
que pueda darse en un mismo plano o en un plano desigual. Si es de coordinación que implica igualdad, derecho privado, y si es de un plano de subordinación que conlleva desigualdad, es de derecho público. Bueno, entonces hay más teorías, por supuesto, y así como la del interés tiene crítica, pues se ha criticado también esta teoría, puesto que se ha manifestado muchas veces la imposibilidad o dificultad de poder establecer cuándo el Estado participa en relaciones jurídicas como ente soberano y cuándo se haya en igualdad con los particulares. Porque en algunos casos ustedes podrán darse cuenta que entidades públicas van a celebrar contratos con particulares, máxime cuando quieren alquilar bienes inmuebles para poder establecer oficinas gubernamentales. Entonces lo van a hacer en un plano de igualdad con los particulares y están contratando casas, terrenos, etcétera, para poder generar oficinas de gobierno. Entonces, si celebran contratos de arrendamiento con particulares. Y entonces, esta es una de las situaciones en donde se ha establecido, claro, el Estado está dotado de un poder supremo, un poder soberano, y despojarse del mismo, por supuesto, es algo que algunos consideran que es utópico. Pero se establece esta crítica y que pues es una propuesta totalmente académica en torno a la crítica que se le realiza a esta teoría de la naturaleza de la relación. Hay más teorías, pero podría decirles que estas son las dos más importantes y por ese motivo lo que queda a continuación, y claro, está viendo el tiempo, vamos a dejar nuestra clase hasta acá, ya que vamos a seguir platicando de estos criterios y en este caso aquí aparecen ya criterios propios de las teorías negativas, que son aquellas que niegan que el derecho se pueda dividir. Entonces llegan a afirmar que no puede dividirse el derecho en ramas porque todo el derecho es público, según unos autores. Otros dicen no puede dividirse porque todo el derecho es privado, y hay otros que dicen bueno, no puede dividirse porque todo el derecho es social. Y estas van a ser las tres teorías negativas de las cuales pues voy a disertar en la próxima sesión. Así es que estaba viendo el tiempo. No me resta más pues que agradecerles a ustedes su paciencia, su colaboración en el sentido de generar un espacio para poder escuchar estos temas y espero despertar el interés en ustedes, ya que lo que han decidido estudiar en esta profesión es básicamente esto, es el derecho. Y esto es parte del análisis y la reflexión jurídica. Y van a ver ustedes durante toda su carrera, pues, criterios. Y obviamente, pues, qué mejor que en el primer año de la carrera, pues, ustedes vean en la temática que van a tener que estudiar a través de estos largos años de estudio. Entonces, sin más, veo que no hay preguntas. Si no hay alguna pregunta al respecto, pues lo voy a dejar hasta acá. No me resta más que agradecerles su asistencia en esta tarde y desearles pues un buen fin de semana. Estudien bastante. Creo que Carolina, adelante, la escucho. No, licenciado, solo le quería hacer una pregunta porque yo le hablé la clase pasada acerca del material que iba a subir. Lo que pasa que para ir avanzando en el estudio, pues yo le quería preguntar cuándo va a subir usted el material. No tengan pena, en su momento oportuno le vuelvo a responder, va a ser presentado. Yo lo que generalmente hago es cada cierto tiempo que ya hay una cantidad de materiales, pues, por supuesto, y de puntos dados, pues yo los explico, pero no se preocupe tanto. Veo que está bastante preocupada y eso es bueno, pero también siéntase satisfecha, al igual que los demás que asisten a clase. Yo he visto un fenómeno muy curioso y es que hay un número mínimo de gente que entra a clase y cuando se examinan es más. Entonces, pero usted que está presente, pues no tenga ninguna pena, claro, pues van a estar los materiales. Y quiero aclarar algo. Estos materiales no sustituyen el contenido bibliográfico del programa, entonces pueden ustedes anticiparse, tienen sus materiales bibliográficos, hay una columna de bibliografía específica
puesto que son solo materiales de apoyo que no van a sustituir definitivamente el contenido bibliográfico. Entonces ustedes tienen una bibliografía y es muy saludable. Si tienen la posibilidad de adquirir sus libros de texto, lo hagan, porque pueden ustedes ir anticipándose al estudio de cada tema. Entonces, claro, voy a tomar en consideración pues su sugerencia, pero decirles también, no quiero que se genere un caso de que hay quienes pues ya no entran a clase porque solo esperan que se lea, y no se trata de eso. Pero siempre, gracias Carolina, y no tenga pena, pues yo voy a considerar su petición y quiero pues realmente pues que ustedes se sientan cómodos y que pues, sobre todo pues que aprendan de temas de derecho. Es válido sus inquietudes y le agradezco su interés. Luis Fernando, no sé si tiene algún comentario. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Tenía varias preguntitas, si pero son no sé en si relación al tema de la clase, con todo gusto, usted me dirá, Luis Fernando. Sí, con respecto al tema, por ejemplo, la jurisprudencia técnica la aplican más que todos los jueces, ¿verdad? O también la pueden hacer, bueno, los abogados. No necesariamente son los jueces. La jurisprudencia técnica, en un momento dado, pues se habla de criterios de clasificación. Hay juristas, hay abogados, hay jueces, pero ordenar y clasificar es una tarea eminentemente académica. Y por supuesto aquí son los estudiosos del derecho. En el caso de la interpretación de la ley, no solo la interpretan los jueces, hay una interpretación judicial, pero también hay interpretación doctrinaria que realiza el derecho. Y en este caso les diría de que la integración, por ejemplo, que es un problema de técnica jurídica, pues la realizan los jueces, son ellos los que van a integrar la norma. Entonces, entender de entonces, por nada. Entonces, ¿qué nos queda, mis amigos? Pues gracias por su interés. Si tienen algunas preguntas relacionadas con el tema, yo voy a seguir en la próxima clase con este tema que tienen en pantalla. Entonces, solo me recuerdan y podemos retomar, pueden apuntar ustedes y con el tiempo oportuno, pues, me puedo abrir ese espacio. Al igual que Luis Fernando, pues le agradezco su participación. Si tienen otras preguntas, con todo gusto. Solo las apunta para que no se le olviden y en la próxima con todo gusto le damos respuesta. Bueno, sin más, mis amigos y amigas, pues, ¿qué nos queda? Pues desearles una feliz tarde y pues, a seguir estudiando Derecho. Cuentan conmigo y Carolina, no se preocupe, pues vamos a preparar los materiales para que ustedes en un momento dado pues lo puedan tener con un poco más de tiempo, pero hay un proceso para involucrar también la participación de los estudiantes y que asistan a clase. Feliz tarde, nos vemos en la próxima. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Hasta pronto. Buenas tardes.